Me parece que a lo largo de la charla tocamos muchos temas muy interesantes que son muy necesarios de reflexionar dentro de la intelectualidad de la izquierda, pero un tema al comienzo del programa, este diálogo que estamos haciendo con Facundo, nuestras primeras entrevistas, ¿no? Nuestros primeros videos, solíamos charlar mucho sobre temas recurrentes con varios intelectuales, ¿no? Que es que se está perdiendo, digamos, esa vanguardia intelectual que tenía la izquierda antes. Por ejemplo, bueno, Sartre, por nombrar uno, era el intelectual de izquierda y era el ícono, y bueno, todos iban a preguntar qué opinaba, y bueno, había muchos otros más, ¿no? Pero hoy en día, por lo menos en Argentina, no sé cómo será tanto el caso de España, hablar de el intelectual de izquierda por excelencia es como anacrónico, ¿no? Ya, por un lado, los intelectuales no tienen tanto peso, como lo tenían en los 60, 70, quizás, y por otro lado, la izquierda está como una especie de decadencia intelectual, ¿no? No hay grandes representantes de la intelectualidad de izquierda que uno puede decir, bueno, es un referente, está informado de lo último de economía y tiene una visión socialista, progresista, es como un poco más difícil hoy. Me llamó la atención porque en tu libro vos nombrás a Zizek, pero lo nombrás muy por arriba y como desprestigiándolo un poco, ¿no? Porque, no creo que no nos guste mucho, porque es un autor bastante posmoderno, ¿no? Lacaniano, bastante absurdo, pero me interesaría desarrollar un poco más una crítica a Zizek, porque me parece que es uno de los pocos intelectuales hoy, así a nivel mundial, que uno puede decir, bueno, el intelectual de izquierda. A ver, ¿quién es el marxista hoy? Que es una especie de gurú del marxismo, entre comillas, ¿no? Es muy discutible, obviamente, pero en el mundo. Uno le pregunta a un joven, por ejemplo, yo en la facultad me encuentro con compañeros que están leyendo a Zizek y me parece curioso, ¿no? ¿Qué opinarías de Zizek? ¿Cómo evaluarías su obra, su discurso, ¿no? Sus presentaciones? Bueno, a mí me parece un poco payaso, ¿no? Esto tampoco tiene, no estoy ofendiéndolo porque creo que hay alguna vocación por parte suya, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece bueno, singular, y volveré sobre algo que, sobre eso he reflexionado bastante largo en un libro poco atendido, que es El compromiso del creador. Yo escribí un ensayo que aparentemente lleva el título de Ética de la estética, pero en realidad tiene que ver con qué significa tomarse en serio intelectualmente en disciplinas que no tienen criterios de reconocimiento y calibración precisos, como sucede en buena parte de las que tradicionalmente han nutrido las filas de los que se daban en llamar intelectual. A mí es una palabra que me repugna porque parece que los trabajadores no son intelectuales, cualquiera hace uso de la cabeza, una especie de entronización. Y no solamente eso, algo todavía peor es que cuando se habla entonces de intelectual, pues un tío que, volviendo a la vieja división, aquella, el ensayo de 1956 de Snow, de las dos culturas, ¿no? Parece que la cultura es la cultura humanista, y en cambio la que realmente ha hecho el mundo, la que ha levantado puentes y nos ha llevado a la luna, en fin, la que ha creado civilización, la cultura de la ciencia, pues esa no es intelectual. Recuerdo un ejemplo para quienes no recuerden el libro, y si está esto en una fiesta y sale alguien y no sabe quién es Shakespeare y dice, ay, madre mía, qué ignorante. En cambio, si usted no es capaz de formular la segunda ley de Newton, pues lo puede decir tranquilamente y complacientemente, como si eso no fuera cultura, ¿no? De Entonces, hecho, ahora en la izquierda, bueno, nombrás en el libro que no solamente hay desprecio para decir que poco interés por la ciencia, sino que incluso hay como una especie de fobia a la ciencia, ¿no? Como que los científicos no son intelectuales, pero casi que son como lo contrario, ¿no? Como los enemigos bueno, o los de los que hay que sospechar. es que eso además, en este caso es muy claro. Hay sencillamente, si la ciencia, si las ciencias, lo que ciencia tradicional, yo la distinción de ciencias naturales y ciencias sociales, pero no vamos a entrar en esa discusión, la pondría muy en duda. Pero es que en muchos casos le está acabando el chiringuito. Si el 80, si aparece un psicólogo evolutivo y te da una explicación, y la psicología evolutiva tiene problemas, pero buena parte de los neurólogos te pueden explicar lo que tradicionalmente te explicaban con una retórica hueca, con palabras pues, que antes podríamos haber hablado, pues heteropatriarcado, el sistema, el capitalismo, toda esa pura filfa intelectual, que no, vamos a ver de qué estamos hablando. Y entonces te están quitando el kiosco, entonces se entiende la reacción gremial de proteger el chiringuito, y eso se produce. Luego hay más cosas, luego esos tienen más influencia en el medio, en el campo de los medios periodísticos, porque es un mercado de información asimétrica, porque los medios no son capaces de calibrar si están frente a alguien, porque si no serían parte de la comunidad académica, ¿no? Y no son capaces de calibrar si eso es basura o no, y entonces, si es basura, se lo pueden vender. Y luego, además, porque curiosamente se citan muchos más, esto hay un artículo que va a aparecer hace un par de semanas por ahí, que los artículos más epatán y menos solventes, o sea, merecen más citas incluso que los más solventes. Pero bueno, entonces a mí me había interesado eso. ¿Qué es lo que me pasa con CICE para no rehuir el invite?
Y es que yo puedo coincidir con muchas de sus opiniones, pero su estrategia de fundamentación me parece lo mismo que si hubiese echado las cartas. O sea, no hay una trama conceptual seria que eso responda a decir, no, este señor se ha informado de lo que se sabe sobre estas cosas. Y entonces, como a mí lo que me parece relevante no es el resultado, o sea, lo importante que nos interesa no es tener opiniones verdaderas, sino opiniones bien fundamentadas. Porque si yo ahora te digo, pues mira, pues lloverá o no lloverá, eso es verdad, pero bueno, eso tiene poco interés informativo, ¿no? Me interesa más informaciones que tengan algún contenido relevante y sobre todo que estén bien justificadas, ¿no? Si mañana aparece Dios aquí, se incorpora a nuestro chat y nos dice las verdades del siglo XXI, es que ni lo entenderemos por las teorías científicas, porque lo que a nosotros nos interesa es que eso sea experimentable, esté fundado en buenos argumentos, precisamente por eso, para extenderlo a otro plano, yo no tengo ningún problema con el velo, con que la gente se pueda poner velo, lo tengo en que no se lo pueda quitar. Es decir, que uno ha de poder elegir en condiciones de plena autonomía el proyecto de vida que quiera. El que tú elijas, digo, no, es que yo creo que la Tierra es redonda porque lo he leído en las entrañas de un pájaro. Esa es una mala fundamentación de una idea correcta, ¿no? Y entonces a mí, y lo que me interesa es precisamente porque a lo mejor algún día hay que rectificar la idea, lo que decíamos antes, pues entonces lo que me interesa es la vía correcta, que es la que me asegura, no estoy seguro de que tengamos teorías verdaderas, pero tenemos las mejores teorías a la luz de la información disponible. Y eso es lo que me tiene que asegurar precisamente la tarea intelectual, es que se tome en serio el proceso de gestación y de formación de sus ideas, ¿no? La tesis, muy sumariamente, el libro El compromiso del creador, es decir, mire, hay disciplinas, yo utilizo el ejemplo de la estética por una razón que se verá más inmediatamente. Hay disciplinas en donde sabemos quién es el mejor y entonces no hay problemas de competencias, de gremios, de odios, de vanidades que están diciendo, ay, ¿quién es el mejor? Porque en 100 metros lisos el que llega al primero es el mejor y no hay dudas, ¿no? Esto cojo el concepto de la teoría de la justicia de Rawls, pero no nos interesa, ¿no? En cambio, en otro tipo de disciplinas como, qué sé yo, la plástica, ¿quién es el mejor? Pues eso depende de la tribu, del gremio, de mis pares, porque no hay ningún sistema que nos permita reconocerlo, ¿no? Y en ciencias sociales, en buena parte de las humanidades, no tenemos criterios de calibración porque no se han sedimentado unas reglas compartidas. Y entonces aparecen todas estas patologías de los artistas, de la vanidad, de ese tipo de yo soy el mejor y además tengo una tribu que dice que yo soy el mejor, este truco generacional de los poetas, que no hacen más que tocar el tambor mutuamente al paso uno de otros. Todo ese tipo de valores están vinculados. No es que los que son digamos así, los débiles psicológicos se dediquen al arte, sino que el arte produce débiles psicológicos, porque no tenemos un criterio de calibración de los productos, ¿no? En cambio, si tú trabajas contigo y dices, no, mire, quien ha resuelto los 7 problemas que plantearon los matemáticos al principio del siglo XX, ese es el tipo que va. Y no hay dudas, ¿no? Todos sabemos que porque tenemos claros los mecanismos de reconocimiento. Las disciplinas maduras han ido sedimentando esos mecanismos a través de procesos de admisión a las comunidades científicas, sin duda, pero decir, no, los teorías han de ser consistentes, compatibles con las observaciones, hay un cúmulo de conocimiento que me permite tasar los resultados, y en las otras cada uno hace su capa usayo, y vemos esta cosa que es espantosa en teoría social, que es el adanismo, ¿no? De vez en cuando aparece alguien, la nueva teoría como si inaugurara el mundo, como si no hubiera un conocimiento acumulado, ¿no? Y ese es el papel un poco patético del intelectual. Yo precisamente en el libro la segunda parte es una contraposición entre Camus y Sartre, ¿no? Y tomo unas palabras de Williams, un filósofo moral importantísimo, que decía, seguramente, aparentemente Sartre era mejor filósofo que Camus, pero no es serio. Es que yo me tomo mucho más en serio a quien se tomaba en serio su propia vida, a quien está dispuesto a decir, hostia, yo estoy dispuesto a mirar las opiniones que son incompatibles con mis resultados, no solamente estar en estos mecanismos poco reconocibles. Y yo creo que en ese sentido la desaparición del intelectual charlatán que puede hacer una afirmación a la buena de Dios. Yo colaboro en periódicos, ¿no? Por razones, entre ellas, pues creo que por una modesta obligación cívica. Pero no, me han ofrecido más colaboraciones y solo algunas, y solo hago una al mes o dos, porque por una razón muy sencilla, y es que uno debe ser muy cauteloso a la hora de opinar la que salga, que decía Cervantes, ¿no? Es decir, porque cualquier secuencia argumental, yo te puedo montar un hilo narrativo que te vincule una cosa con cualquier otro acontecimiento. ¿Cuántas veces leemos un artículo de economía de periódico, no de revista académica, en donde dice, hostia, esto me persuade, pero llega otro tío, te dice exactamente lo contrario, y joder, también me ha persuadido, porque ha generado una cadena amparada en una serie de secuencias más o menos probables,
pero que como son 30, pues al final aquello la probabilidad es nula, ¿no? Es como el cuento de la lechera, y sí, entonces y tal, y que además se amparan en supuestos compartidos, que muchos de ellos no son compatibles con lo que conocemos en la ciencia, sino que se amparan en el sentido común, ¿no? Lo que se llama false science, ¿no? Esta especie de ciencia intuitiva, tú dices, claro, el sol sale por la mañana, y pues mira, eso que acabas de decir es falso. A pesar de que en tu narración parece tan... Porque el sol no sale, es la Tierra la que da vueltas en torno al sol. Entonces, pero en cualquier artículo... Entonces, yo soy muy cauteloso, creo que ha de ser una prudente decir, hay un montón de afirmaciones que tú estás haciendo en una secuencia narrativa que no las puedes dar por supuesta, ni en el paso de una cosa a otra. Yo te puedo decir, pues, esta cosa como de cuentos infantiles, vincúlame un movimiento de tropas en Europa Occidental con la Tercera Guerra Mundial, y te monto un relato en 20 pasos, que digo, hostia, es que seguro que va a pasar. Dices, oye, que cada paso de eso es una cadena de probabilidad que cuando multiplicas la secuencia completa, la probabilidad es cero. Pero no son argumentos demostrativos, sino persuasivos. Y nosotros muchas veces, cuando hacemos artículos de ensayismo tradicional, estamos en ese género inquietante. Conviene al menos decir, bueno, voy a ver, yo por eso mis libros están, seguramente porque soy pedante y esas cosas, pero están llenos de notas a pie de página, porque quiero apuntalar cada juicio, quiero tratar de ver la rotundidad entre una premisa y la siguiente, y eso es muy limitado lo que te permite decir, ¿no? Y en cambio el viejo intelectual, el charlatán, que lo es Zizek, a pesar de que yo creo que puede tener opiniones correctas, pero como el tío que dice que la Tierra es redonda porque lee las entrañas del pájaro, eso está, y por eso se produce esta cosa tan estúpida que dice, pero que esto es compatible con la teoría de Zizek, y entonces la gente llama a Zizek, dice, si la teoría fuera explícita y consistente, pues entonces tú harías lo que haría en cualquier ciencia, miro los axiomas, las consecuencias y veo si es compatible, no lo llamo y lo resuelvo por teléfono, ¿no? Y nadie le preguntaba a Einstein, y dice, oiga, Einstein, pues esto es compatible con la teoría de relatividad. No, esto usted lo mira, examina los axiomas de la teoría. Por supuesto que sabemos que hay un tipo de conocimiento que no es susceptible de, como diría Aristóteles, que hay cosas que se pueden demostrar y a otras que tenemos que resignarnos. Pero al menos conviene ser menos rotundo. Entonces, esta especie de pontífices y luego la entronización que se produce de charlatanes, que el caso de Podemos en España, que ni siquiera los filtros académicos normales se han dado, ¿no? De una producción intelectual de tercera fila.